por favor nos compartan la primera diapositiva, en donde tenemos la actualización de la curva epidémica y su comportamiento. Como pueden ustedes notar, seguimos teniendo un incremento en las dos últimas semanas graficadas, que son precisamente la 13 a la 14. Para el día de hoy, martes, más 6%, habíamos iniciado en un 3, estuvimos subiendo un 4, ahora tenemos ya un más 6, y es precisamente lo que habíamos comentado, que además esperamos siga ocurriendo en siguientes días, y que también representa pues un cambio en la tendencia que habíamos tenido en las últimas 11 semanas de un descenso continuo. Esto significa en este momento ya el inicio de lo que se ha identificado como una tercera ola o un rebrote. Bueno, eso lo sabremos en la medida en que vayamos viendo el comportamiento de siguientes días. ¿Por qué lo comentamos? Lo comentamos porque hemos tenido comportamientos que en algún momento han cambiado la tendencia de la curva descendente en semanas previas. Aquí tenemos uno y aquí tenemos otro, pero que finalmente y posterior a ese cambio en la tendencia, aunque sí es importante comentarlo, no teníamos un incremento o una tendencia ascendente como la que sí tenemos entre la semana 13 y 14, pero posteriormente a ese cambio tuvimos nuevamente semanas con descenso, es decir, no necesariamente representó para el cambio de solamente una semana epidemiológica ya el incremento o el inicio de una siguiente ola o de un siguiente rebrote. Pero obviamente de lo que sí tenemos que tener presentes es que en el momento en el que nos encontramos es posterior a una periodicidad de tiempo en donde sí se llevó a cabo un incremento importante de la movilidad, que fueron precisamente las vacaciones de Semana Santa y sobre todo obviamente el fin de Semana Santa largo, en donde hubo toda una serie de actividades. Entonces, que potencialmente pudiéramos estar ya sí ante un incremento o ante el inicio de un nuevo rebrote es posible. Sin embargo, esto solo podrá ser evidenciado en la medida que la semana 15 y la semana 16 empiecen obviamente a tener comportamientos. Ahora, otro punto importante es siempre recordar que este comportamiento es la media nacional, o sea, esta curva que vemos y ese incremento de más 6% representa lo que está ocurriendo en las 32 entidades federativas. Pero entonces eso tampoco deja de lado que a nivel subnacional, es decir, en 1, 2, 5 o 15 entidades federativas, si pudiéramos tener en un momento determinado algún rebrote en días o semanas posteriores y en otras entidades federativas no necesariamente. Esto va a depender de cómo cada una de las entidades federativas aplicó, mantuvo y pudo llamar a su población a implementar, respetar y poner en práctica las diferentes medidas preventivas. Pero esto es precisamente lo que queremos hacer y hacemos todos los días. Es por eso la importancia de la actualización diaria, cada 24 horas, del comportamiento epidémico, porque a través de esa frecuencia es que podemos ser lo más oportuno posibles para estar alertando a la población de cuando obviamente hay que incrementar además las medidas de disminución de la movilidad y de mantenimiento de las acciones preventivas. Entonces vamos a estar muy atentos a este comportamiento. Lo que sí no ha tenido todavía mayores cambios es el porcentaje de casos activos estimados, dado que estamos en un punto bajo de la transmisión y en donde este incremento del 6% todavía no genera una suficiente carga de enfermedad, es decir, casos estimados de la enfermedad como para incrementar este porcentaje, pues se mantiene todavía en 1%, lo que habla de una actividad epidémica reciente que todavía se considera baja. 4.111.121 son las personas que ya el día de hoy tienen un esquema completo de vacunación y por lo tanto este grupo que es importante y que es el que queremos sí que día con día siga creciendo porque precisamente representan a las personas en donde esperamos ya la efectividad de la vacuna y que por lo tanto, pues obviamente estas personas no puedan enfermar gravemente, no requieran hospitalizarse y por ende no tengan un riesgo inherente a fallecer a causa de las complicaciones que la enfermedad produce.
Si vemos la siguiente diapositiva, enfocamos, como todas las noches también, al comportamiento de la demanda hospitalaria. Esto también es por día, se actualiza cada 24 horas y entonces podemos estar oportunamente también identificando si empezamos a notar incrementos en la demanda y ocupación hospitalaria, obviamente de los casos graves y de los casos críticos, sin dejar de lado que también hay un grupo o un número de camas que pueden destinarse a una atención oportuna, es decir, aquellas personas que tienen COVID moderado o que están presentando signos de alarma, la decisión médica, clínica puede ser: hay que hospitalizar a este grupo de personas para dar rápidamente oxigenoterapia o implementar algún tipo de medicamento antiinflamatorio que precisamente está indicado para poder evitar complicaciones mayores de la enfermedad, ¿no? Entonces también estas camas obviamente se utilizan para este tipo de intervenciones tempranas. Pero lo que vemos en la curva general, y lo hemos visto pues desde principios del año, es que se mantiene todavía una tendencia descendente y que la ocupación nacional en las últimas 24 horas continúa todavía siendo de las más bajas que hemos visto desde que inició la epidemia en México, 16% para el día de hoy. Pero veamos entonces ahora un poco más en un enfoque ya a entidades federativas y a cada uno de los tipos de camas. Si vemos la siguiente diapositiva, empezamos con las camas generales para los pacientes graves o en donde se requiere una intervención de segundo nivel de tipo oportuna, y aquí continuamos también con esta ocupación baja que hemos visto en últimas semanas, 15% la ocupación nacional y además las 32 entidades federativas con menos del 30% de la ocupación de este tipo de camas. Si recordamos, hace solamente un mes y medio, tenemos muchas o varias entidades que estaban en los niveles de rango más elevados, pero al día de hoy todavía mantenemos baja esta actividad, lo cual obviamente deja a nivel nacional 26.851 camas disponibles de este tipo. Veamos ahora en la siguiente diapositiva las camas con ventilador para los pacientes más críticos, aquellos que presentan las mayores complicaciones. Aquí tenemos el incremento de un punto porcentual del día de ayer al día de hoy para estar la media nacional en un 19%, aún así está por debajo del 20% esta media nacional, lo cual es un nivel para efecto de camas con ventilador que también hemos visto reducirse de manera importante en las últimas semanas. Solamente tenemos 3 entidades que en su momento mantienen una ocupación entre el 30 y 49, prácticamente han sido las mismas entidades en las cuales hemos visto este rango en las últimas semanas, y la gran mayoría del país, 29 entidades federativas, tienen también menos del 30% en lo que se refiere a la ocupación de este tipo de camas. Nos dejan 8.846 camas disponibles con ventilador para este tipo de pacientes.